Amigos de todo el país, en el aire, en su televisor, hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad, y sean nuestras primeras palabras para ofrecerles nuestra gratitud por su amable audiencia. Gracias por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Luego de los comerciales volveremos para conversar con nuestro primer invitado, que lo será el licenciado Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén, Parlamento Latinoamericano. Volvemos con Manolo Pichardo. Estamos de vuelta, amigo, ahora con nuestro directo amigo de siempre, Manolo Pichardo. Manolo, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Los Líderes. Vamos bien. Gracias por invitarme. Esta es tu casa. Lo sé, lo sé. Es un habitué nuestro aquí. Manolo es presidente del Parlacén, pero también actual vicepresidente de la COPAL, que es la Comisión Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos, de América Latina. Hay mañana, lunes, hay una convocatoria. Hay un lunes negro y un lunes de colores. ¿Por qué se trata? De que los Estados Unidos, como usted sabe, han nombrado un embajador gay, pero más que gay, es un activista de esa sociedad. Le hago la pregunta, porque usted es un trotamundo en estas gestiones de diplomacia, de partido, usted está en medio mundo. Esto tiene lugar, este circo tiene lugar en alguna parte del mundo, que porque nombre un embajador, tener esa controversia. Primero la Iglesia Católica, luego los pastores, la Iglesia Evangélica, y hasta un partido político, el MIU, de izquierda, llamado a solidarizarse con grupos minoritarios, como los grupos gay, pues está del lado de las iglesias en esa posición de rechazo a ese embajador. ¿Qué le parece a usted? Lo primero que no sabía que había un partido llamado MIU en la República Dominicana. Lo segundo es que yo pienso que el embajador que ha designado... El de Miguel... Pero es un partido político. Sí, un partido político. Aliado del PLD. No sabía que era un partido. Pero bueno, mira. Movimiento de izquierda. Un movimiento, sí es un movimiento. De izquierda. Bueno, mira, con relación a lo del embajador que ha designado el presidente Barack Obama, yo pienso que él no viene como un activista por los derechos de esa comunidad, ¿verdad? De la comunidad gay. Yo creo que él viene como diplomático. Y el gobierno dominicano ha hecho bien con aceptar el embajador que ha designado el gobierno amigo de los Estados Unidos. Lo demás, creo que hay un poco de intolerancia. Yo creo que debe haber en la sociedad respeto por las preferencias sexuales. Cada cual tiene derecho en un país democrático de hacer lo que crea, siempre que no transgreda las leyes y las buenas costumbres de un país. Y bueno, y hay posiciones de carácter religioso que también las respeto, ¿no? Pero también respeto a las instituciones o a las organizaciones que han llamado también para apoyar la designación de este embajador que ha designado el gobierno de los Estados Unidos. Así es que yo pienso que no tiene sentido estas convocatorias, una que otra, pero eso es parte de la democracia, ¿no? Y eso dice que aquí en la República Dominicana hay un nivel de debate interesante que es bueno ver, ¿no? E incluso participar en él. Bueno, yo lo que pienso es que habrá un poco de circo en esto, el pueblo dominicano. Pero bueno, a nivel internacional usted sabe que hay una protesta muy airada de los jefes de Estado latinoamericanos en solidaridad con Evo Morales y con Bolivia, y en rechazo
del desaire de que fue objeto cuando su avión a su avión le fue negado el aterrizaje en algunos países, incluyendo a Francia, por el hecho de que se suponía que a bordo de ese avión venía Snowden, que es un desertor de la CIA, de la inteligencia norteamericana, con un paquete de información, de inteligencia. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, mira, yo pienso que lo que ocurrió con el presidente Evo Morales es una agresión a América Latina, y pienso que todos los países de América Latina y del mundo, el mundo civilizado, debe rechazar en lo que incurrieron estos países europeos. Estamos hablando de Francia, España y me parece que Portugal, porque un jefe de Estado debe gozar de ciertos privilegios, incluso tiene cierta inmunidad para cuando está volando sobre un espacio aéreo de un país determinado. Y eso se violó en el caso del presidente Evo Morales, pero también esto demuestra el nivel todavía de influencia que tienen los Estados Unidos en Europa. Y además plantea una situación muy incómoda con relación a lo que se está dando últimamente entre los Estados Unidos y Europa, que están ahora mismo discutiendo un acuerdo comercial, porque el tema no es que dejaron que impidieron a Evo Morales, poniendo en riesgo su vida, que aterrizar en territorio de alguno de esos países europeos, sino que esto es consecuencia de un escándalo a raíz de las revelaciones que hace Edward Snowden. Entonces, de que los Estados Unidos estaban espiando incluso países amigos. Y esto, si tú lo unes a lo que desató Wikileaks, entonces esto viene a crear una situación de crispación en la diplomacia internacional y también niveles de desconfianza entre algunos países que tradicionalmente fueron amigos, como los Estados Unidos y Europa. Bueno, en el caso de América Latina ha habido una relación de desigualdad durante mucho tiempo. Nosotros hemos sido el patio trasero de los Estados Unidos y con nosotros han hecho lo que les ha dado la gana, desde intervenciones militares, derrocamiento de gobiernos democráticos, financiamiento de dictadores, en fin, de todo. Pero en el caso de Europa la relación era diferente, ¿no? Un poco de relación casi entre iguales, no entre iguales, pero una relación de mayor respeto. Y eso ha generado esa situación de crispación diplomática entre los Estados Unidos y Europa, pero también pone en riesgo, bueno, yo no creo que ponga en riesgo, pero sí retrasa un poco las discusiones del acuerdo de libre comercio entre Europa y los Estados Unidos. De hecho, el presidente Hollande se pronunció en esos términos, hablando de que esta situación ponía en riesgo las relaciones entre la Francia y no las relaciones, sino la discusión del acuerdo comercial entre Francia y los Estados Unidos. Pero esa es la situación que estamos viviendo hoy en día, y esto demuestra que todavía Estados Unidos tiene mucha influencia diplomática. Pero los Estados Unidos han dicho que no, que cuando le han pedido disculpas, ellos dicen que no, que ellos no tienen que disculparse, que se disculpen lo que hicieron el bloqueo, que ellos no tienen nada que ver con eso. Pero todo el mundo sabe que Francia, Portugal y la propia España actuaron así por presiones de los Estados Unidos, y que incluso algunos países de América Latina que en principio vieron con simpatía a acoger a Snowden, de repente esa situación se ha enfriado un poco. Estoy hablando de Ecuador, ¿no? Que luego de la llamada del vicepresidente Biden pidiéndole que no aceptara al disidente estadounidense en Ecuador, pues la situación como que ha cambiado, ha suavizado un poco su discurso del presidente ecuatoriano, aunque dice que la última palabra, porque es un acto de soberanía, la debe tomar Ecuador. Hay una caricatura un poco cómica que me llegó en estos días, que Obama está con un pequeño de unos 5 años. El pequeño le dice, dice mi papá que usted no estaba espiando. Y Obama le dice, él no es tu papá. Mire, pero bueno, pero esa caricatura también te dice que la imagen de los Estados Unidos a nivel diplomático se ha deteriorado mucho en los últimos años, después de lo de Wikileaks, y esto lo agrava. Sí. Bueno, pasemos al asunto de Brasil. Brasil es un fenómeno, la revuelta de Brasil, porque es una situación especial
de un país que tiene más de 10 años con crecimiento, con estabilidad económica, con gobiernos que no niegan la libertad, sino que la dan, porque ha estado dirigido por el PTD, el Partido de los Trabajadores de Brasil, y sin embargo esta explosión inexplicable, nadie la controla en términos de partidos políticos, entonces eso amerita el análisis sociológico y político. Mira, la verdad es que lo de Brasil ha sido una sorpresa, como tú decías. Brasil en la última década ha tenido un crecimiento espectacular. Los gobiernos del PT han sacado de la pobreza más de 40 millones de ciudadanos y ciudadanas brasileños. Durante los gobiernos del presidente Lula consiguieron empleo 16 millones de ciudadanos y ciudadanas. O sea, se ha creado una clase media y además Brasil se ha colocado como la séptima economía del mundo. Entonces, estamos hablando de un país en crecimiento, de un país en que los ciudadanos están mejorando sus condiciones materiales de existencia. De repente estalla una protesta que se origina en una universidad porque aumentaron los precios de los pasajes de los autobuses. Ahí está ya una protesta. Por esa protesta de repente empieza a generalizarse y ya vimos que incluso las centrales sindicales convocaron un paro, algo que no ocurría hace 20 años. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Es el tema de la gente que siempre está insatisfecho, porque hay una clase media bastante fuerte y es la clase media que está protestando. Los sectores populares no están involucrados en las protestas, los partidos políticos tampoco están involucrados en la protesta. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Brasil? Pero también uno tiene sus dudas, porque uno dice, son movimientos espontáneos. Estos movimientos que la gente dice que fueron espontáneos durante la primavera árabe, que la gente se convocaba a través de las redes sociales, ¿es verdad que han sido espontáneos o hay fuerza detrás de todo esto? Yo creo que no son tan espontáneos. Y pienso también que detrás de estas protestas en Brasil, que iniciaron con esa chispita, ¿verdad?, en las universidades por el precio, por incremento de los pasajes, se ha convertido en esta bola de nieve que crece. Yo pienso que también hay manos detrás de esto, por una razón. Mira, en América Latina la derecha no ha podido con los partidos progresistas en las urnas. Es evidente. Han ido elección tras elección y siempre los partidos de izquierda y progresistas ganan las elecciones. Yo estuve en una reunión en Atlanta, en una reunión importante en la que participaron expresidentes del continente, de estos expresidentes de derecha. Estuve ahí por casualidad. Me invitaron en calidad de expresidente del Parlamento Centroamericano y allí se hablaba de la judicialización de la política. ¿Cómo? Bueno, ellos planteaban, ¿y qué hacemos con estos gobiernos que son cada vez más fuertes? Se mencionaba el caso de Cristina, se mencionaba el caso de Evo, se mencionaba el caso de Correa en Ecuador, se mencionaba el caso del PT con Lula y luego con Dilma. Y decía, ¿cuál es la fórmula? Bueno, vamos a judicializar eso. Y entonces la idea es provocar denuncias de corrupción y tratar de ir minando la credibilidad de los gobiernos, de los partidos progresistas y de izquierda que han llegado al poder. Entonces yo no descarto que detrás de todo esto que parece espontáneo, detrás de todo esto que no aparece en los partidos políticos conocidos y tradicionales en la región, pudieran estar estas fuerzas, ¿verdad?, creando movimientos de manera soterrada para que la situación de protesta incómoda, simulando lo que ocurrió con la primavera árabe. Entonces, habría que ver con cuidado, hay que analizar con cuidado, hay que ver el curso de los acontecimientos, a ver dónde esto lleva. Ahora bien, la presidenta Dilma se ha planteado reformas porque son parte de las exigencias de algunos de los sectores, pero ahí está todo el mundo. En esa protesta no solamente están los estudiantes, y ahora últimamente se han metido las centrales sindicales, sino también que leí un análisis recientemente que hasta grupos delincuenciales que quieren evadir la justicia están metidos en la protesta. O sea, ahí hay un arroz con mango, que no se sabe bien qué es lo que pasa, no se sabe quién está detrás de todo esto y tampoco se sabe si es verdad que esto es espontáneo, porque a mí no me luce que esto realmente sea tan espontáneo. Bueno, vamos a tornar y a venir al país. Usted sabe que el Partido de la Liberación Dominicana está celebrando un congreso
Congreso con características especiales. La primera característica es que hace 7 años del último Congreso, cuando tradicionalmente se hacía cada 4 años. Yo estoy confundido. Es que el Congreso no es Botello, que se abre mañana, no empezó hace mucho, hace años. Sí, no, empezó hace muchos meses. Pero ¿cuándo empezó? Es que yo estoy tan desorientado. Bueno, eso es parte de la situación de ese Congreso, que entusiasma poco, y entusiasma poco, entiendo, porque genera poca expectativa. En primer lugar, porque viene condicionado con un plebiscito que se hizo en el 2010 para que fuera un Congreso mediatizado, donde se va a elegir una parte al Comité Central y una parte al Comité Político. Quiere decir que lo del Comité Político actual y del Comité Político Central se quedan. Luego, la pregunta es, personalmente, ¿cuáles son sus expectativas? Usted es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de raíces ortodoxas. Nací ahí, crecí ahí, de niño estoy ahí. Creció, se desarrolló, hijo de ese partido. Pues su papá era un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. La pregunta es, ¿qué expectativa tiene usted de ese partido, de ese Congreso? No, yo no tengo ninguna expectativa. Lo primero es que yo estoy muy confundido con relación al tema del Congreso del PLD. El PLD hace muchos años no se hace un Congreso real. En el PLD lo que se ha hecho es ampliar la matrícula del Comité Central, ampliar la matrícula del Comité Político, no se discuten los temas políticos reales, o sea, el partido no tiene posiciones sobre temas sensibles en el plano nacional y en el plano internacional. Entonces, es un partido que se ha convertido en una especie como de franquicia con fines de zafras electorales y no se parece a esta organización que creó Juan Bosch en 1973, esta organización formidable que ha llegado a enraizarse en el corazón del pueblo dominicano. Entonces, lo que yo pienso es que con esto, con la negación de la democracia interna en el PLD, estamos corriendo el riesgo de parecernos cada día más al Partido Revolucionario Dominicano. Y yo siempre uso una frase de un compañero del partido, Euclides Gutiérrez Félix, que dice que en la República Dominicana no caben 2 PRD. Juan Bosch fue el PRD porque entendió que eso había cumplido con su papel histórico, ¿verdad? Para crear una organización que jugara un papel diferente, ¿no? Y que creara una sociedad diferente, más justa. Bueno, en eso estamos. Yo creo que desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se han logrado muchas cosas. Hemos logrado transformar a la República Dominicana, hemos logrado crear riqueza y todo ello. Pero también hemos dejado de hacer muchas cosas. Y hemos dejado de hacer muchas cosas paralelo a que hemos ido abandonando los principios fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos ido abandonando también lo que fueron los métodos de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces hay una confusión tan grande en esta organización política. Por ejemplo, tú me decías hace un ratito que un plebiscito decidió que se prolonga la dirección del partido político. Pero yo me pregunto, ¿y un plebiscito desde cuándo está por encima de un Congreso? La máxima autoridad de un partido es el Congreso, ¿no? Y en los mismos estatutos del Partido de la Liberación Dominicana se plantea eso. Está el Comité Central entre Congreso y Congreso como la máxima autoridad y el Comité Político, que es el órgano ejecutor de las políticas del Comité Central, que eso no es así, obviamente. O sea, el Comité Central no existe y el Comité Político es el dueño absoluto del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, es el Comité Político que propone el plebiscito, se hace el plebiscito. Entonces, luego yo me pregunto, ¿y es un plebiscito está por encima de un Congreso del partido? Entonces, lo que yo digo es, en este Congreso nada está definido, es lo que yo pienso, si nos acogemos a lo que establecen los estatutos de cualquier organización política. O sea, nada está definido. Yo no creo que está definido que se ha prorrogado la dirección política por tantos años. Yo no creo que está definido. Yo oía al compañero César Pina diciendo que se decidió ampliar en 100. Bueno, no se ha decidido nada. Todo lo tiene que decidir el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Si se amplía en 100, tiene que decidirlo el Congreso. Si realmente se debe prorrogar o no la dirección política por un periodo mayor al que establecen los estatutos, eso tiene que decidirlo el Congreso, porque ningún plebiscito, ni el Comité Político, ni el Comité Central está por encima del Congreso, que es la máxima autoridad de una organización política. Entonces, yo realmente no sé lo que va a pasar. Nosotros estamos en un partido completamente adocenado, en una organización política que quizás por este tema de elecciones cada 2 años descuidó
su revisión interna, ¿verdad? Y descuidó celebrar estos congresos de manera periódica como lo establece sus estatutos y como se ha hecho desde su fundación. Entonces, uno tiene sus dudas de cómo van a ocurrir estas cosas, y también hay mucho miedo en el Partido de la Liberación Dominicana. En ese punto te va a seguir, pero en ese punto quiero decir lo siguiente. Primero, usted citó ahorita a Euclides Gutiérrez Félix. Si usted recuerda a Juan Bosch, lo que más abominaba de la política y de la organización era el grupismo, que decía que el grupismo era el veneno y la ruina de la organización. Pero ese Euclides tiene un grupo reconocido en el partido que nadie lo toca. Pero independientemente de la OTAN ahí, donde se agrupan y llevan posición conjunta al comité político, y nadie habla de eso. Sí, pero independientemente de la OTAN o de los diferentes grupos o grupúsculos que puedan haber en el Partido de la Liberación Dominicana, él ha dicho una verdad. Eso es una verdad que no podemos negar. Caben aquí dos partidos revolucionarios. Bueno, pero es otra cosa, pero, Entonces, pero con relación a eso, el PRD también tiene su mérito, porque Juan Bosch creó una organización disciplinada y metodológica, pero entonces al terminar se ha abusado de eso. La dirección del partido, especialmente el comité político, ha abusado de eso, de la disciplina y la cordialidad lo que pasa es que el Partido de la Liberación Dominicana, entonces terminan imponiendo cosas. Eso no se puede hacer en el PRD. Lo que pasa es que en el Partido de la Liberación Dominicana se le está negando la democracia al resto de los compañeros y compañeras, porque se han perpetuado o que pretenden perpetuar. ¿Pero por qué? Por la disciplina. Y se van a perpetuar. Óyeme, y se van. ¿Tú sabes por qué se van a perpetuar? Ajá. Porque este partido se adocenó. Y este partido se ha convertido en un partido clientelar. No clientelar en el sentido de cuando estamos en un proceso electoral andamos comprando votos, sino clientelar hacia lo interno. En esta organización política, como en el resto de los partidos políticos, tú no puedes, por ejemplo, aspirar a un cargo electivo si tú no tienes dinero. Un cargo electivo, por ejemplo, como diputado, al Congreso Nacional, o a senador, o a alcalde, o a lo que fuese. Pero tampoco tú puedes aspirar en una contienda abierta en el Partido de la Liberación Dominicana si tú no tienes dinero. Porque el problema es que el mérito no importa. El problema es que aquí se aplica esa máxima antigua que dice cuánto tienes, tanto vales. Y eso es un asunto que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no creo, debo decirlo con toda honestidad, que todo se haya perdido en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero tenemos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo y tenemos que ser honestos y tenemos que decir la verdad. Porque si no somos autocríticos, si no decimos estas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a cambiar el rumbo del Partido de la Liberación Dominicana. Y si nosotros seguimos por ese rumbo y llegamos a parecernos, a igualarnos al Partido Revolucionario Dominicano, ¿qué le queda al sistema de partido político en este país? ¿Cuál es la esperanza de la República Dominicana? No habrá ninguna. Entonces vendrán los inventos, ¿verdad? Bueno, como ha ocurrido en otros países. Hay actualmente un movimiento serio de inquietud en el Partido de la Liberación Dominicana a nivel de base, medio y dirección, que debería ser satisfecha con un Congreso hecho a plenitud, que dé respuesta a eso. Entonces no un Congreso mediatizado como que aparentemente estamos teniendo. Bueno, de todas maneras, yo le deseo la mayor suerte al partido. Hasta yo. Hasta usted. Yo le deseo suerte y le deseo suerte a los compañeros. Allá encuentran una oportunidad de poder ejercer la democracia, porque cada día este partido se consolida como un partido estalinista. Y donde no hay oportunidad para nadie y donde se está perpetuando una dirección de manera abusiva. Ese es el punto. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Tema del gobierno, del Estado. Y un tema de Estado, el tema de la violencia. Cuando uno examina los resultados de las encuestas, son las cosas que más le preocupan al pueblo dominicano. El Parlacén tiene su asiento en Guatemala. Así es. Que es líder o uno de los líderes en la violencia criminal. Empezando porque tiene bajo las armas 60,000 en las maras. Así es, las maras. Las maras tienen 60,000 bajo las armas. Armas de guerra. Armas de guerra. Tú sabes que son 60,000 jóvenes. Así es. Con armas de guerra sofisticadas, armados.
Así es. Entonces, nosotros hemos estado enfrentándolo ya esta semana, pero de pronto dice el Procurador General de la República que ha reducido en un 40% los feminicidios. Sí. Y eso, la policía a la calle, hay un plan general pero bueno, que pienso que eso no se sofoca así. Mira, yo creo que el gobierno del presidente Medina va en la dirección correcta, o sea, han empezado a implementar un plan de seguridad, pero que necesita de otras cosas, o sea, necesita una reforma policial, pero por lo menos han empezado con un patrullaje mixto que en apariencia y por las cosas que se dicen ha permitido que se reduzca, ¿no? Que se reduzcan los crímenes y la violencia y la inseguridad ciudadana. Pero mira, yo creo que por más planes que nosotros hagamos a nivel nacional, no hay forma de que nosotros busquemos una solución al país, porque el crimen se ha internacionalizado y nosotros tenemos que diseñar un plan estratégico de combate al crimen organizado de manera regional. Tú ponías el caso de Guatemala. Guatemala, El Salvador y Honduras se conoce como el Triángulo de la Muerte. Son los 3 países más violentos del mundo. Por ejemplo, te pondré un ejemplo. En Honduras mueren 86 personas por cada 100.000. Más del triple que en República Dominicana. Pero te voy a contar, pero esas no son cifras confiables, porque hay muchos crímenes y desapariciones que no se reportan. En El Salvador son 61 por cada 100.000. En Guatemala son 48, en la República Dominicana son 21. O sea, todavía no estamos a ese nivel, pero preocupa el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Ahora yo te digo, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay una internacionalización del crimen. Esta gente, estas maras que operan en Guatemala se han trasladado a El Salvador y se han trasladado a Honduras, pero también operan desde Colombia y operan desde México, y bueno, y tú has visto que muchos de esos carteles de Colombia y de México operan también en la República Dominicana. Entonces es un tema que no es exclusivo de la República Dominicana, y para enfrentar el tema de la violencia y del crimen organizado y de la inseguridad ciudadana, yo pienso que debe haber un plan regional de combate a la violencia, que no puede ser solo y de manera aislada un plan de la República Dominicana. Eso se entiende así en Centroamérica, se entiende así en el Parlamento Centroamericano, se entiende así en el SICA, y de hecho hay un plan regional de combate a la delincuencia que cuenta con la colaboración de la Unión Europea y cuenta también con la participación de los Estados Unidos, porque no podemos definir un plan contra la violencia, ¿no?, si no toman parte el principal consumidor de droga, porque una de las causas fundamentales de la violencia es la droga. Y bueno, y obviamente la falta de oportunidad, porque los muchachos que no tienen oportunidad de estudiar, de conseguir un empleo, entonces se meten al negocio de las drogas. Ese es el camino que le queda. Entonces, si tú tienes el mayor consumidor de droga, por un lado, y del otro lado tenemos que tener a Colombia, que es el mayor productor también de estupefacientes del mundo. Estos 2 países, más México, que es un país de tránsito, ¿no?, y donde hay violencia también, los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana tienen que participar en un plan regional de combate al crimen organizado. Bueno, Manolo. Terminamos. Mi distinguido rápido. Yo lo único que quiero decir antes de que las palabras que yo he dicho en torno al Partido de la Liberación no me creen problemas, porque hasta ahí hemos llegado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Así es. Manolo, y déjame hacerte una última pregunta. El mes que viene Danilo tiene 1 año en el gobierno, es tiempo de evaluación. ¿Cómo tú calificas? Bueno, mira, tú quieres que te diga una cosa, tal vez nosotros no hemos atendido al partido y hemos dejado que el partido se deteriore y se degenere, probablemente porque hemos sido exitosos en los gobiernos, esa es la pura verdad. O sea, en los primeros gobiernos del presidente Fernández nosotros
generamos muchas riquezas, eso es verdad. Quedaron algunas cosas pendientes, como el tema eléctrico, como el tema del analfabetismo en la República Dominicana, y son cosas que ha ido tomando el gobierno del presidente Danilo Medina. Ya vemos el plan de alfabetización, el plan nacional de alfabetización, vemos los planes que hay también para resolver el tema eléctrico de manera definitiva, en fin, o sea, y además no solo eso, políticas sociales que lo que procuran es crear una sociedad más justa en términos económicos, que hay una distribución de la riqueza con mayor equidad. Entonces, yo pienso que el gobierno del presidente Danilo Medina va bien, tiene una extraordinaria aceptación popular, con más del 80%, es el segundo presidente mejor valorado de todo el continente, bueno, de América Latina, después de Correa él tiene un 90, él tiene un 89. Entonces, como hemos sido exitosos en los gobiernos, hemos descuidado el partido, pero eso es peligroso, porque si el partido sucumbe, también va a sucumbir la República Dominicana. Muy bien. Amigos, ha sido la presentación de nuestro distinguido amigo Manolo Pichardo, expresidente del Parlacén y miembro de la COPAL, vicepresidente de la COPAL. A él gracias por venir, por estar aquí, y a ustedes por permanecer ahí con Hablan los Líderes. Volvemos con otro invitado.